Bienvenidos a su programa favorito, Un Mundo Verde, donde le tenemos las noticias más importantes a nivel internacional sobre cambio climático, biodiversidad, en el escenario nacional y por supuesto también aquí en las coordenadas locales de Querétaro. Nos acompaña Ivana, la amiga del planeta, gracias por acompañarnos, y les va a presentar las noticias enseguida. Hola Ale, hola amigos de Un Mundo Verde, espero que estén muy bien, recuerden ser muy ecológicos y comencemos con las noticias. Cambio climático ocasiona que más del 70% de la población en México vive en zonas vulnerables, advierte la UNAM. Pues ahorita está toda la discusión previa a la COP que va a venir de cambio climático, y pues están dando a conocer muchos estudios y registros, investigaciones. Pero 70% de la población en todo México es bastante. Sí, es mucho. Ya habíamos hablado anteriormente acerca de las zonas vulnerables. ¿Te acuerdas en una entrevista que decíamos justo que ahora con todas estas inundaciones era muy importante conocer si vivíamos en una zona de alto riesgo o de bajo riesgo? Así es. Pues qué bueno que van saliendo esos estudios, pero sí es alarmante. Pero eso debería de hacer pensar a los tomadores de decisiones sobre canalizar recursos para, sobre todo, acciones preventivas, no reactivas, sino preventivas. Sí, ¿no? sí. Por otra parte, en Europa, la Unión Europea intenta aprobar un nuevo objetivo de reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 90% para el 2040, con el fin de que el bloque europeo se encamine hacia las emisiones netas cero en el 2050, lo que los científicos consideran un paso esencial para evitar los peores efectos del cambio o del calentamiento global. A mí lo que me parece es que cada vez le van alargando 2030, 2040 y ahora 2050. Sí, exacto, digo, tenemos los objetivos 2030, ¿no? Que se plantearon, si no me equivoco, 2015 más o menos, por ahí. Y cada vez más en las COPs justamente se habla más de que vamos a extender los objetivos a tal año, y a tal año, y a tal año, porque no estamos actuando ahorita. Urgentemente, sí, no estamos Y eso actuando. es lo que es necesario, porque siento que le están pensando mucho y realmente digamos que las iniciativas ahí están, falta ponerlas en práctica. Sí. Pero bueno, pues vamos con la sección de biodiversidad, donde según informes recientes de organismos internacionales como la FAO, la tasa de deforestación anual ha disminuido en comparación con las décadas anteriores, gracias a una mayor conciencia ambiental, políticas de conservación y programas de reforestación. Sin embargo, esta tendencia positiva no es suficiente para revertir los efectos acumulados de los siglos de explosión forestal intensiva. El informe apunta que a la pérdida neta de bosques también ha disminuido. La tasa anual pasó de 10,7 millones de hectáreas de la década de 1990 a 4,12 millones de hectáreas en los últimos 10 años. Pues sí, ha venido disminuyendo la tasa de deforestación, pero según este informe de la FAO, dice que no es suficiente porque se acumularon los impactos, ¿no? Pero es una noticia positiva porque sí va disminuyendo, prácticamente más del 50% disminuyó. Sí, exacto, eso. De 10.7 millones a 4.12 millones. Es muy bueno, y también aquí debemos de hacernos conscientes que conforme más fenómenos globales no atendamos rápidamente, pues más consecuencias como esta va a haber, ¿no? Que ya no podemos revertir el cambio aunque disminuyamos nuestro impacto ambiental. Así es. Por otra parte, la ONU hace un llamado urgente para triplicar la inversión para salvar los bosques tropicales. El informe titulado Bosques en alto riesgo, beneficios de alto valor, evalúa los cobeneficios de conservar 391 millones de hectáreas de selvas tropicales amenazadas, una superficie equivalente a la Unión Europea. Es demasiado. Sí, es muy grande. Sí, se requiere mucha inversión para eso. Mucha inversión. Sí.
Y en las noticias nacionales, el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen acciones para garantizar el cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias de no deforestación y de trabajo digno en toda la cadena de aguacate para la exportación. O sea, solamente van a poder exportar los que puedan acreditar que no desforestaron y que no están utilizando mano de obra infantil. Sí, y justamente hace poquito, ¿no? Hubo como, digamos que una protesta de todos los agricultores también, porque no se les estaba pagando lo suficiente. Lo suficiente. Más la extorsión de la delincuencia organizada y todo ese tipo de cosas. Exacto, sí. ¿No? Y ya en las noticias locales les platico que hay un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia que se considera un fallo histórico, que terminó procedente el amparo de revisión 105/2023 para que las granjas avícolas ubicadas en la comunidad de Carranza, municipio de Huimilpan, dejen de operar, además que se reponga el proceso de solicitud de permisos para operar y brinden una indemnización a los pueblos indígenas afectados en el proceso judicial, que duró 14 años de que se inició el pleito legal, 14 años, y ahora está fallando apenas la Suprema Corte de Justicia, Iván. Sí, y justamente es de lo que vamos a hablar hoy en la entrevista, ¿cierto? En la entrevista va a estar la doctora Isarelli, que llevó o encaminó este juicio de amparo, entonces nos va a platicar más en detalle. Pues quédense a la entrevista porque va a estar muy interesante. Y ya como última noticia, los vecinos de las colonias ubicadas alrededor del Parque Alcanfores propusieron que la estación del tren México-Querétaro-Irapuato se instale a 500 metros de este espacio, antes de llegar a Paseo 5 de Febrero, en el área donde ya opera la estación multimodal de carga. Argumentaron que dicha reubicación permitirá ampliar el parque, preservar su vegetación y evitar afecciones viales y ambientales en la zona. Pues ya por lo menos ya no va a estar dentro del Parque Alcanfores, ¿no? Sí. Ahora ya la discusión se centra en hacia qué tanto lo van a mover. Aquí los colonos proponen 500 metros hacia adelante para evitar pues tránsito, afectaciones de ruido, Sí, el impacto ambiental, ¿no? Sabemos que el Parque Alcanfores pues es un parque que está muy bonito, donde hay mucha vegetación y que también pues estas emisiones de CO2 podrían afectar. Pues eso fue muy importante, que cambiaran de opinión la Federación de la ubicación de esta terminal. Sí. Que no es terminal, dicen que es una estación rápida, ¿no? Uh-huh. Porque la más importante va a estar en el Marqués, y aquí como que va a ser nomás de paso, así rapidísimo y listo, pero qué bueno que cambiaron de opinión. Pero hoy salían las noticias en varios diarios de que tanto el gobierno del estado como el mismo municipio están pidiéndole a la federación que aporte, ya termine de aportar toda la información de dónde se va a construir, cómo se va a construir, todos esos datos que hacen falta, que ya no lo estén dando ahí a cuentagotas, sino ya digan exactamente bien cómo va a estar el asunto, ¿no? Sí, exacto. Pues en buena hora todos los colonos y ambientalistas que se sumaron en esa lucha para defender y conservar el Parque Alcanfores, ¿no? Uh-huh. Es un triunfo bastante importante. Pero no se despegue de su televisor, porque enseguida vamos con la entrevista con la doctora Isarelli Rocío, que nos va a hablar acerca de esta sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia. Desde hace 14 años se inició el juicio y apenas está emitiendo una sentencia, pero es un logro también muy importante de las comunidades de ahí de Huimilpan, que desde un principio se opusieron a las granjas avícolas, y que un funcionario ahí de Huimilpan había dado los permisos de uso del suelo, las licencias de construcción, contraviniendo todo,
había dado esas autorizaciones. Y ahora pues va de reversa y la sentencia habla de indemnizar. Así es de que quédese con nosotros, enseguida volvemos a la entrevista con la doctora Isarely Rosillo. Pues bien amigos, ahora vamos a la entrevista con la doctora Isarely Rosillo, que nos va a comentar sobre una sentencia que es histórica, que acaba de expedir la Suprema Corte de Justicia, después de 14 años en que se inició el juicio contra unas granjas avícolas en el municipio de Huimilpan y que afectaba a las comunidades aledañas de pueblos indígenas y comunidades nativas, y nos va a comentar acerca de eso la doctora. Gracias Alejandro, gracias por el espacio y gracias a todo el auditorio por acompañarnos aquí en tu programa Un Mundo Verde. Y bueno, efectivamente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el amparo en revisión que dio a conocer por una facultad de atracción solicitada por el Tribunal Colegiado de Circuito en el estado de Querétaro, en donde le solicita que, dado que tiene un caso de vital relevancia puede ser de vital relevancia también para el país y también marcar una directriz en el estado, pues solicitó la facultad de atracción de la Suprema Corte, la cual recibe el caso y se radica en el año 2023 y la primera sala lo resuelve. Este es un caso que tuvo mucho auge porque la reforma constitucional en materia de derechos humanos nosotros la tuvimos en junio del 2011 y meses posteriores, el 23 de diciembre del 2011, las comunidades van al juicio de amparo con grandes retos, Alejandro, como los que ahora enfrentamos en la nueva ley de amparo. En esos momentos, como la reforma constitucional estaba muy reciente, no se tenía la figura del interés legítimo, del cual escribiste esta semana en el periódico muy asertivamente. No teníamos esa figura del interés jurídico. Tampoco teníamos el amparo colectivo, porque la ley de amparo se reformó años posteriores, lo cual hizo que nos repusieran el procedimiento. Y tampoco nosotros en su momento teníamos ya una interpretación constitucional y fuerte con el modelo de convencionalidad, que es apelar a los tratados internacionales para que se pueda interpretar la norma constitucional bajo el principio pro persona. Entonces, todos esos criterios no estaban porque teníamos reciente la reforma y pues se fue al juicio de amparo con todos esos retos. O sea, se utilizó los tratados internacionales, se acreditó la personalidad conforme a las reglas del interés jurídico, que fue un gran reto, a través de un poder que las comunidades indígenas le otorgaron a representantes que designaron en la comunidad, y posteriormente pues se fue hacia el litigio. Fueron 3 resoluciones, Alejandro, previo a la que la Corte emite. En las 3 ganan las comunidades, las 3 sentencias las ganaron las comunidades. La primera sentencia fue otorgada por el órgano auxiliar en su momento al juzgado de distrito, cuarto de distrito en su momento, que conoció en el estado de Querétaro, y fue auxiliar el juzgado de Guanajuato, los órganos auxiliares, y otorgó el derecho humano a un ambiente sano por violaciones al derecho humano a la salud y también por la violación a la consulta libre, previa y informada. La segunda sentencia, como vino la reforma en materia de amparo, repusieron el procedimiento y nos dijeron que se tenía que acreditar la personalidad jurídica, y la tercera sentencia vuelven a otorgar a las comunidades indígenas la razón, pero también protegen sobre el medio ambiente sano. La Suprema Corte da esta sentencia desde una perspectiva muy relevante, en 2 vertientes. La primera, Alejandro, es que reconoce a las y los defensores de las comunidades indígenas como personas que están protegidas por el Acuerdo de Escazú. Y al ser personas defensoras de asuntos ambientales, les reconoce el carácter de víctimas. Y al reconocerles el carácter de víctimas, les señala que durante 14 años de ilicitud por parte del Estado, en el cual no se garantizó la consulta libre, previa e informada, tienen derecho a acceder al fondo que tiene a cargo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel nacional,
y este fondo tendrá como finalidad reparar el daño moral que han sufrido las comunidades. Y esto es muy importante a la luz de la ley de amparo vigente, porque equipara a daño moral el daño sufrido a bienes intangibles de las comunidades como sus derechos culturales, que pueden o pudieron haber causado sufrimiento, expectativas y cambios en el modo de vida, así como aspiraciones respecto a sus usos y costumbres. Entonces, les otorgan el carácter como víctimas y hoy en día se va a abrir un procedimiento a través de la comisión para que, con unas reglas que establece en la propia sentencia la Corte, se lleve a cabo el cálculo para reparación del daño, Alejandro. Esto es muy relevante para también otros pueblos originarios en nuestro país, porque da el mensaje: cualquier proyecto que se desarrolle sin realizar la consulta libre previa informada de forma adecuada, esas comunidades tendrán el carácter de víctimas y se les tendrá que reparar el daño. Ese es el primer vertiente. Y respecto al amparo, en el origen, pues deja insubsistente dos autorizaciones que había otorgado el municipio de Huimilpan a la empresa, que es el dictamen de uso de suelo y una licencia de construcción otorgada por el director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Huimilpan. Las deja sin efectos. Señala que tienen que realizar la consulta previa informada, acompañada del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y aunado a ello, señala que debe de la empresa realizar el estudio de impacto ambiental. La otra vertiente del amparo es que hace una interpretación muy importante sobre la concurrencia en materia ambiental. Y en una de sus argumentaciones dice que la concurrencia en materia ambiental nace a través de la reforma del artículo 73, fracción 29G de la Constitución, en donde son las leyes generales las que otorgan una distribución de competencias entre los tres ámbitos de gobierno, pero que la Federación siempre va a tener la directriz de la política nacional en materia ambiental. Y, aunado a ello, establece que aquellas facultades que no son atribuidas a los municipios y a la Federación, conforme la interpretación constitucional y las leyes generales, le corresponden bajo el principio residual a los estados. Por lo tanto, obliga y señaló que era obligación de la empresa realizar el estudio de la manifestación de impacto ambiental. Federal. Estatal. Estatal. Sí, hace una interpretación y dice que la LEGEPA establece que tiene que haber manifestación de impacto ambiental para temas agropecuarios, y también interpreta la ley vigente en su momento que tenía Querétaro respecto a la ley de protección que tenía vigente en el estado, y dice sí te tocaba, porque en esta fracción, interpretado con lo que establece la LEGEPA y habiendo también señalado que tu actividad puede causar un riesgo al ambiente, a la salud pública, pues te tocaba hacer manifestación de impacto ambiental. Así que esas son las vertientes. Hay una reposición obviamente al procedimiento, pero tiene que hacerse la consulta de nueva, ahora en una nueva perspectiva, garantizando todos estos derechos indígenas. Se quedan sin efecto los dos permisos que sostenían la operación de la actividad, y pues sin tener esas autorizaciones, obligándolos a la consulta y después a la autorización de la manifestación de impacto ambiental, pues lo correcto es respetar la sentencia y esperar a que todo esto se ejecute. Y se suspendan las actividades. Sí, claro, sí. Bueno, esa es una interpretación que está muy clara en la sentencia, ¿no? Si alguien tiene otra opinión, pues que diga la Corte. Bueno, pues a mí me parece una historia realmente de mucha resiliencia, ¿no? Porque al final las comunidades indígenas lo único que estaban reclamando pues era lo que les pertenecía. Y se me hace impresionante que después de 14 años apenas se los estén dando, apenas se esté aprobando, ¿no? Porque de aquí, como tú dices, todavía viene que les den pues reposicionamiento moral, ¿no? Entonces, pues sí se me hace algo muy impactante. Y sobre todo que yo creo que esas personas, como cualquier otras personas que hemos sufrido una injusticia, pues justo lo que queremos es que se nos dé lo que necesitamos y lo que es nuestro, ¿no? Así es. Y un derecho que es de los indígenas es que se les consulte previamente a cualquier
proyecto o desarrollo. ¿Por qué pasa esto? Porque la propia Corte ha dicho en la sentencia que la consulta debe ser libre, previa e informada, conforme a los usos y costumbres de los pueblos originarios y las comunidades indígenas, porque ellos han sido un sector históricamente marginado, vulnerado, desplazado del territorio, entre otras cuestiones. Entonces, desafortunadamente, también lo que nos muestra este caso, Alejandro, es que la justicia ni es pronta, ni es expedita para las poblaciones que se encuentran en pobreza extrema y vulnerables. Eso nos muestra que la justicia no llega cuando debe de llegar, pero también nos muestra a comunidades que han esperado con mucha paciencia y que han soportado lo que en su momento se vive al día por tener pues olores, incomodidad por el ruido, sin alguien que tutele sus derechos, ¿no? El agua, la distribución del agua, y bueno, en su momento pues no se refería a otros nuevos criterios que hoy tiene el concepto de ambiente sano y de clima sano, ¿no? Entonces yo creo que la autoridad va a tener bastante por hacer y las comunidades han reiterado que pues, su posición es no a esa infraestructura que les ha alterado su modo de vida. Una de las aspiraciones que ellos tenían en la comunidad es haber sido declarados pueblo mágico, porque tienen 2 sitios arqueológicos en la comunidad que no han sido explorados por el Instituto de Antropología e Historia por falta, me imagino, de presupuesto o no sé, algún programa especial, pero ellos decían si se exploraran esos 2 sitios ceremoniales que tienen, nosotros podremos atraer a más turismo y tener una mejor calidad de vida, ¿no? Porque ¿quién más que nosotros que conocemos cuáles han sido nuestras raíces? Claro, y al final de cuentas creo que algo que debemos de destacar es que esas comunidades, esas personas siguen siendo ciudadanos. Así es. Y 1, tienen derecho a ser escuchados y 2, también tienen que ser informados de lo que se está haciendo, ¿no? En el país y en su estado. Así es. Y esto es importante porque la perspectiva que tengamos de desarrollo nosotros puede ser muy distinta para ellos, ¿no? Ellos reiteraban, ¿no? ¿El desarrollo para quién? Si nosotros somos felices aquí jugando con los niños y viendo el atardecer y teniendo nuestras gallinas acá, ¿no? Es muy distinto a lo que se puede percibir desde el contexto metropolitano. Y en estos 14 años tampoco impactaron económicamente las granjas en la economía de las comunidades. Para las comunidades no, hay muy pocos empleos, no sé exactamente cuántos. Al momento de presentar la demanda, solamente una persona de la comunidad trabajaba en las granjas. Sí. Pues nos queda un minuto, ¿alguna reflexión que tengas producto de esta histórica sentencia? Pues que el saber científico no debe estar separado del saber humanitario. La actividad que todos aquellos personas tenemos de acuerdo a nuestra actividad profesional, como es la ciencia del derecho o como puede ser las ciencias naturales o la ciencia del clima, entre otros, no deben dejar a un lado el saber humanitario, porque esto nos permite llevar nuestras acciones a una toma de decisiones ética, a una toma de decisiones que esté conformada por la protección de la vida desde un enfoque biocéntrico, desde el entorno, el ecosistema, los servicios ambientales y todo lo que lleva a su protección. Hay gente que depende de toda esta expectativa de vida dentro del territorio y debemos poner al servicio de los más vulnerables nuestros conocimientos. No se trata de ser subversivos o estar en contra de un desarrollo específicamente, se trata de que los derechos humanos ponen límites en el respeto a la dignidad de la persona. Y esto no debemos de olvidarlo, porque tal vez algún día a nosotros nos toque que atropellen nuestros derechos. Pues te agradecemos mucho, doctora, que nos hayas acompañado. Y antes de retirarnos, déjenme reconocer y felicitar a la doctora Isarelli, porque ella fue la parte técnica jurídica que encaminó esta demanda de amparo. Muchas felicidades. Gracias. Y la resistencia, 14 años se dicen ahorita fácil, pero es un chorro de tiempo. Así es de que felicidades, doctora. Gracias, Alejandro. Por este esfuerzo, por esta acción de acceso a la justicia ambiental y social. Así es. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Yo los espero como cada miércoles al punto de las 5:30 aquí en Radio y Televisión Querétaro en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?